Clasificación B. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años. Muy buenas noches, sean bienvenidas y bienvenidos a Nuevo Régimen. El día de hoy abordaremos temas de interés público como cada programa. Javier, muy buenas noches, ¿cómo estás? Nazaret, muy buenas noches. Es un placer estar aquí contigo, Nuevo Régimen, saludando a todo el público que nos ve a través de la señal de RTV. Pues el día de hoy, en este momento, vamos a hablar acerca de Pemex y Petrobras, que Pemex es una empresa paraestatal del Estado de la República Mexicana y Petrobras es el similar a la empresa de Pemex, pero en Brasil. Estas acaban de firmar un memorándum de entendimiento, un acuerdo de colaboración. Platícanos de qué va este acuerdo y cómo beneficia al pueblo mexicano con el anuncio también de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin duda, el anuncio que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum del acuerdo que llevó Pemex con Petrobras durante los próximos 2 años es un gran paso para lo que es la parte del proyecto de soberanía energética que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum al inicio de su periodo presidencial. Esta parte es importante porque estamos bien conscientes que la mayoría del petróleo que se produce aquí en México y que representa la quinta fuente de ingresos de nuestro país proviene precisamente del petróleo. Y el petróleo que actualmente tenemos nosotros en producción proviene de las zonas someras. Las zonas someras son las más cercanas a las costas, que no requieren tanta dificultad en la parte de perforación respecto a la distancia sobre el nivel de mar. Y esto se ubica dentro de Tamaulipas, lo que es la zona de Veracruz, Tabasco, Campeche. Ahora, estamos conscientes que muchas de las grandes reservas descubiertas en los 60, 70 y 80 ya están llegando al declive, pero cuando inició el sexenio de López Obrador, se descubrió que también todavía había posibilidades de buscar nuevos descubrimientos en las zonas someras y la parte de lo que es las zonas más profundas del Golfo de México. Esta parte es muy importante porque si analizamos el proyecto de la 4T, López Obrador, preveyendo de que se iba a requerir una refinería nueva, rehabilitar las seis que ya teníamos y después la adquisición la que tenemos en Estados Unidos con Deep Park, era con la lógica de preparar el terreno para volver a tratar de tener producción petrolera en las zonas someras y tratar de generar las condiciones tecnológicas productivas para tratar de extraer petróleo de las zonas de las aguas profundas y ultraprofundas. Entonces, si nos damos cuenta que Claudia Sheinbaum tiene una continuidad, ¿qué fue lo que hizo López Obrador? Y aquí es donde entra Rocío Nale como secretaria de Energía. Primero, rescató las 6 refinerías que históricamente teníamos en el país, pasando que en promedio generan del 30% de lo que es la refinación de petróleo para otros productos, para entre ellos gasolina, diésel, turbocina, a subir arriba del 93, 94%. Evidentemente son porcentajes porque no es igual en todas. Entonces, de pasar del 30 al 90 y tantos por ciento de estas 6 refinerías, agregando la producción de lo que va a ser la refinería Olmeca, en donde ya se demostró que en su máxima tope de producción puede generar hasta 320,000 barriles diarios, se suma con la parte de la refinación de Deep Park. Bueno, ahora la siguiente etapa le corresponde a la presidenta Claudia Sheinbaum como esta primera continuidad que procesó López Obrador en su sexenio, y este acuerdo va a permitir de que se pueda explotar la parte de las reservas petroleras que se saben en el Golfo de México. Y aquí me gustaría agregar un dato muy importante. ¿Por qué eligió Petrobras y no empresas privadas transnacionales? Bueno, hay que recordar que con la reforma energética que trató de implementar Felipe Calderón en el año 2008 y que posteriormente trató de regresar a la estructura privatizadora del año 2013 con Enrique Peña Nieto, se trató de argumentar de que era la necesaria intervención de la iniciativa privada para poder explorar precisamente los yacimientos probados que se tengan en las zonas profundas y ultraprofundas. En el tema del Golfo de México, que es en donde más se ha comprobado que hay reservas de petróleo, lo que acabas de decir, en aguas profundas y muy profundas, sí, hay algo que llama un montón la atención, que es que México firma este acuerdo, este memorándum con Brasil,
que Brasil está encabezado en la presidencia por Lula da Silva, Ignacio Lula da Silva. ¿Existe alguna coordinación, coherencia, vínculo en que estos dos países sean de izquierda y que prácticamente son las izquierdas que ahorita quedan aún en América Latina? Fundamental la pregunta que acabas de elaborar, Nazaret. ¿Por qué? Porque esta alianza que se tiene con Petrobras, la mayoría de las participaciones accionarias de esa empresa son estatales, pertenecen al Estado brasileño. Y con el proyecto que también tiene Luis Ignacio Lula da Silva, soberanista en términos energéticos, vamos a requerir saber de que esta colaboración no te obliga a tener un convenio de largo plazo, se hace un intercambio de información, de tecnología, y aquí va la parte importante. Si se hacen acuerdos entre Petrobras y Pemex, no te obliga a tener que cederle espacio con reservas probadas en las zonas de ultra profundas y profundas. Con lo que se planteaba en la reforma energética de Peña Nieto y de Felipe Calderón, era tratar de asociarte con empresas internacionales, privadas, corporativas, transnacionales, pero a cambio de otorgarles una parte muy importante de la producción petrolera. Y creo que esta la parte importante de lo que rescata la presidenta Claudia Sheinbaum, es de que ese intercambio de tecnología para que México sea quien pueda explotar la mayor cantidad de petróleo. Pues, ¿qué te parece si vamos a ver lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a este tema? Es un acuerdo entre dos empresas públicas, petroleras. Eso ya de por sí es muy importante. Con los dos países con mayor población y Producto Interno Bruto de América Latina. Segunda importancia. Tercera, afinidad que tenemos con Brasil en este momento. Petrobras ha desarrollado técnicas muy relevantes de exploración de petróleo, tanto en aguas profundas como en aguas someras. Aguas profundas, aguas someras pues son de menor profundidad en el Golfo, y aguas profundas. Lo que les permite que lo que podría explotarse en 10 años, con la exploración, la primera perforación de pozos para ver si realmente hay petróleo ahí, lo que podría tardarse 10 años, ellos lo han reducido a cerca de 3 años. Y en algunos casos, tiempos de año y medio lo han reducido a meses, por el desarrollo tecnológico que han tenido, principalmente en la exploración. Entonces nos interesa mucho esta tecnología que ellos han desarrollado. Y a ellos también les interesa cómo hemos mejorado la producción de fertilizantes, por ejemplo, de Pemex. La tecnología que tiene Brasil, Petrobras, para hacer las exploraciones y perforaciones en el Golfo de México, adicional pues tanto a la refinería y otros procesos petroquímicos que entran en el proceso de extracción del petróleo, ¿cómo es que México se consolida o puede buscar consolidar esta alianza, dado que solo tiene 2 años de vigencia con renovación previo acuerdo? La clave va a ser en que Pemex tenga la capacidad de saber aprovechar estos 2 años para explotar al máximo lo que puede ser el intercambio de información y de tecnología, para que empiece a acelerar el proceso de lo que corresponde a la búsqueda de petróleo. Y afortunadamente anunció la presidenta Claudia Sheinbaum que dentro de la tecnología que desarrolló Petrobras consiste en la reducción en el proceso de búsqueda, extracción y ya el beneficio de tener petróleo por parte de Pemex. Hacía la mención que, por ejemplo, ella, la presidenta, de que dentro de un proceso de 5 años que conlleva todo el proceso de investigación de los campos que posiblemente puedan tener petróleo, se pueda bajar a 1 año. Y algunos procesos, una vez que ya se encuentran los yacimientos probados de petróleo, puede pasar de 1 año a cuestión de meses. Entonces ahí va a radicar la importancia de que Pemex sepa explotar muy bien esta capacidad tecnológica, también sabiendo de que Brasil va a tener elecciones en octubre de este año, donde puede haber un cambio de gobierno a la derecha y que no se pueda renovar este acuerdo. Entonces tiene lo máximo para aprovechar. Con el cambio de gobierno, si es que llega a ganar las elecciones la ultraderecha en Brasil, ¿crees que trunquen el acuerdo que ya está firmado, o sí dé la continuidad y ya no se acepte una renovación como el Telecán en Estados Unidos? Existe ese riesgo porque los gobiernos de derecha en Brasil
también han tenido políticas similares a lo que han intentado aquí el PRI y el PAN con Pemex, en donde se trata de privatizar lo que es el sector petrolero, y en este caso sí puede existir ese riesgo. En caso de que llegue a ganar otra vez Lula, casi es muy probable que se pueda renovar dentro de 2 años este convenio, y esa parte es muy importante de que se tiene que preparar el terreno para que se pueda dar la mayor cantidad de intercambio de información. Petrobras, ¿en qué está interesado, por ejemplo, en Pemex? Pemex, durante muchísimos años, lo que fue el periodo de los 40 a los 70, tuvo la capacidad de generar la parte de los fertilizantes para el sector agrícola. Los fertilizantes son una parte muy demandada a nivel global respecto a que se requiere mucho para la parte de la agroindustria, la producción de alimentos. Entonces, son pocos los países los que tienen la capacidad de iniciar procesos de elaboración de fertilizantes. Afortunadamente, la experiencia técnica de esos 40 años de Pemex todavía se tiene dentro de la institución, y con el rescate que plantea de este esquema de elaborar fertilizantes por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, eso es lo que le atrae a Brasil para generar este intercambio de tecnología y de procesos. Entonces, la realidad es que este acuerdo, dentro de un proyecto de izquierdas, va de la mano con lo que tiene Claudia Sheinbaum y con lo que tiene Lula. Fortalecer la industria propia tanto de México como de Brasil, porque se tiene una dependencia a la parte de los mercados internacionales de los principales países industriales como es Europa o Estados Unidos, o ahora lo que es la parte de la región sureste de Asia. Y creo que esa parte es muy importante porque aquí vamos a darnos cuenta que este sector productivo es de vital importancia para un crecimiento económico de las 2 principales economías de América Latina. ¿Crees que esto tenga que ver con la amenaza de Donald Trump de suspender el Tratado de Libre Comercio y México buscar alternativas en Brasil para la extracción del gas natural? Yo me iría más allá. El riesgo que nos cantó Donald Trump hace algunos meses respecto a que le quiere cambiar el nombre al Golfo de México al Golfo de América, que es Golfo de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ya se acabó sus reservas ultraprofundas de petróleo, y con la lógica de que es el Golfo de Estados Unidos o de América, van a querer apropiarse de lo que es la parte mexicana. Por eso la presidenta Claudia Sheinbaum tiene esta necesidad geopolítica de adelantar procesos para no dejar desocupados a los intereses de Estados Unidos. Y que los estadounidenses no saben que América es un continente y no solo su país. Vamos al siguiente tema. Y en un segundo tema, el 70% de la nueva capacidad de generación eléctrica del sexenio de Claudia Sheinbaum será de fuentes renovables. Esto señala una transición hacia las energías limpias como eje principal de su política energética, y también muy alineado al plan nacional y al proyecto de nación. ¿Qué opinión tienes al respecto? Creo que es una parte muy importante porque hablábamos en el primer bloque en donde la industria petrolera es muy importante para lo que es los proyectos industriales tanto de Brasil y de México. Sin duda en México una parte muy importante, aparte de la producción de combustibles como es la gasolina, diésel o turbocina, también la parte de la generación eléctrica es de vital importancia por las partes de lo que se va a instalar de plantas industriales en todos los proyectos de los polos de bienestar, que son 15 en total en todo el territorio nacional. Entonces, si estamos bien conscientes de que se va a requerir más generación eléctrica para lo que van a ser estos proyectos industriales que se van a instalar por todo el territorio nacional, se requiere evidentemente generar las condiciones políticas, económicas y de infraestructura para poder asegurar que la futura demanda de electricidad por parte de las industrias sea abastecida. Otra parte importante también es la realidad de que el cambio climático está generando que cada vez más sectores del territorio nacional se requiera más la demanda de energía eléctrica para la parte, por ejemplo, de los aires acondicionados, en donde actualmente gran parte del territorio nacional, sobre todo la parte de la península de Yucatán y el norte y noroeste del país, la demanda ha saturado lo que es a la empresa CFE. ¿Por qué? Porque al todo el mundo demandar una mayor cantidad de electricidad puede alterar lo que son los ciclos de generación de electricidad para poder atender la demanda. No, y que de todos modos, incluso acá en Jalapa, en la época de la canícula o extremo calor, varias zonas habitacionales tienen clima y se dan los apagones, principalmente en la noche, de que pues ya no da la planta de energía de la CFE, se vienen los apagones. Y esto precisamente de manera muy burda se busca aplacar o solucionar con 32,000 megawatts. ¿Qué rayos son los megawatts? ¿Cómo se visualiza esto en términos sencillos? Bueno, pues precisamente en lo que tú dices, en que las empresas, las fábricas, las casas de habitación
puedan tener mayor cantidad de energía sin precisamente que se presenten apagones o se desestabilice. Hay una inversión de 739 mil millones de pesos para esta nueva estrategia. ¿Este monto representa algo significativo para el presupuesto público, para la presidenta Claudia Sheinbaum o para la vida de los mexicanos? Creo que la presidenta Claudia Sheinbaum, al generar esta oportunidad de aumentar a 32,000 megawatts, lo que va a ser la producción de electricidad en México, rompe uno de los mitos de la oposición que durante muchísimos años le atribuyeron al proyecto de la 4T. La oposición mencionaba que el proyecto de rescatar Pemex y rescatar a la CFE es con la lógica de no aceptar que se viene una nueva etapa en el siglo XXI de las energías renovables. Entonces... Espérame ahí tantito. Y de esos 32,000, 70% de esos 32,000 van a ser producidos a través de las energías limpias, las energías renovables, que puede ser la eólica, la solar, la termoeléctrica, la geoeléctrica. Esa es la parte vital. La oposición y los medios de comunicación corporativos plantearon el discurso político durante muchísimos años de lo que era el proyecto de soberanía energética de la 4T, tanto cuando López Obrador se presentó en el año 2006, cuando se presentó en el año 2012 y cuando se presentó por una tercera vez en el año 2018. Una vez en el ejercicio del poder político, se argumentaba de que López Obrador le apostaba a la parte de la energía contaminante. Lo que no decían los medios de comunicación es de que durante su sexenio se pusieron las condiciones para, aprovechando lo que ya se tiene en la generación de energía, por ejemplo, en el caso de la energía petrolera, pues tratar de generar las condiciones para tratar de hacer esa transición. No abandonamos la parte petrolera, pero sí generamos la parte de inversión. Entonces, López Obrador generó la central fotovoltaica Rafael Galván Maldonado. Actualmente, en la segunda etapa que lleva esta construcción, es la más grande de América Latina y se encuentra en Puerto Peñasco, Sonora. Pero cuando se concluya la cuarta etapa de este proyecto, que va a ser en el año 2028, se va a convertir en la planta de energía solar más grande, ahora sí, de todo el continente americano. Y esa parte es muy importante porque lo que plantea la presidenta Claudia Sheinbaum es renovar tecnológicamente las plantas que ya tenemos de energía renovable para poder permitir que de lo que va a aumentar de esos 32,000 megawatts de energía, el 70% sea de energía limpia. ¿Te parece si vemos lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera? Por favor. Vamos a verlo. Es algo histórico para el país. México garantizó la energía eléctrica durante muchísimos años a partir de lo que se llaman las fuentes fósiles, que son esencialmente el petróleo, el carbón y el gas natural. Pero esencialmente creció con fuentes fósiles. Las fuentes fósiles emiten contaminantes y gases que provocan el cambio climático global. Por primera vez en la historia estamos con proyectos de 32,000 megawatts, es algo histórico, en 6 años, 5 años ahora, y el 70% de ellos son renovables. De tal manera que cuando dejemos el gobierno, si así lo decide el pueblo de México, hasta el 2030, incluso va a bajar el consumo de gas natural y va a aumentar la energía generada por renovables. El objetivo de esta acción es reducir precisamente la dependencia de los combustibles fósiles, pero acá hay una interrogante, tú también la planteabas en el tema anterior. ¿No existe una incongruencia, una disparidad entre la propuesta o la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum y del expresidente Andrés Manuel López Obrador? No existe porque lo que se plantea es tener la capacidad de generar electricidad a través de la CFE con vía soberana. Es decir, si estamos hablando de que son 3 fuentes de generación de energía a través de energías contaminantes como lo que puede ser combustible, turbocina o gas,
una realidad que tenemos, por ejemplo, en México es que más del 70% del gas que consumimos en el país depende del extranjero. De ese 70% que dependemos del extranjero, otro 70% corresponde exclusivamente a Texas. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de desarrollar sistemáticamente con lo que ya tenemos nosotros de capacidad, la habilidad de poder generar alternativas para poder generar energía que no sea contaminante, también estamos ayudando al proyecto de soberanía energética de no depender del suministro de otros países que cuando quieran castigar a México por temas económicos o políticos, se pueda ver afectado el consumo de electricidad para los hogares mexicanos y para la industria mexicana. Y aquí es muy importante decir que México tiene 16 centrales eólicas, que es decir, las que funcionan con el viento y están en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Yucatán, Campeche y Colima. También tenemos fotovoltaica, que son las que reciben energía a través de los rayos del sol, que existen en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Zacatecas. Tenemos también producción de energía a través del vapor del subsuelo, que proviene de Baja California, Michoacán y Aguascalientes. Y una parte muy importante es la hidroeléctrica, en donde no tenemos muchos ríos, pero se quiere buscar la eficientización de estas plantas para que aumente la cantidad de energía que no es contaminante. Y aquí tenemos hidroeléctricas en Sonora, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Guerrero y Chiapas. Y por último, en donde también la apuesta mucho la presidenta Claudia Sheinbaum, el hidrógeno verde, que se encuentra en Baja California Sur. ¿Qué es el hidrógeno verde? El hidrógeno verde es, de manera natural, algunas zonas de la Tierra produce hidrógeno. Lo que se busca es que se capture ese hidrógeno que sale del subsuelo para que lo podamos producir en la parte de transformación de energía. Esta parte creo que es muy importante porque la presidenta Claudia Sheinbaum está consciente de que difícilmente en los próximos 50 años nos vamos a poder desprender de la producción de energía a través de la quema, por ejemplo, del gas o de otros elementos importantes, pero lo que sí se puede hacer es tratar de hacer una combinación, porque muchos de estos proyectos de energía no contaminante son dependientes de las condiciones climáticas. Por ejemplo, las eólicas no todo el tiempo va a haber viento. Entonces, cuando las eólicas no te estén produciendo energía, ahí puede entrar la electricidad que se produce a partir de la quema de por ejemplo, de gas. En el caso de las fotovoltaicas, pues tiene la limitante de que nada más por el día y que sea un clima despejado. Bueno, ahí tú ya puedes hacer la combinación de la generación de electricidad a través de los métodos de lo que son sistemas contaminantes. Entonces, no es buscar el 100% del purismo, pero sí tratar de hacer los equilibrios para cuando las condiciones climáticas lo permitan, se aproveche, se reserve y se utilice energía eléctrica de estas fuentes que no contaminan al planeta, pero cuando las condiciones climáticas no lo permitan, sepamos explotar de manera inteligente los recursos que todavía tenemos actualmente en territorio nacional. Se me hace que puede ser como una combinación en términos muy grandes, como los coches híbridos, que funcionan con motor eléctrico y con motor de combustión eléctrica. Entonces el coche de manera automática decide qué motor o qué sistema utilizar para eficientar el desarrollo del automóvil, para manejarlo, para la estabilidad, etcétera. ¿Crees que si para 2030 el proyecto de Nación no tiene una continuidad, se corten todos estos proyectos donde 7 de cada 10 de ellos se estiman que sean de energías renovables? Se corre ese riesgo porque anteriormente en la reforma energética de Enrique Peña Nieto del año 2013, lo que en verdad se buscaba es que la iniciativa privada fuera la productora de la mayoría de la electricidad, no importara si fuera limpia. Pues vamos a una pausa. Muchísimas gracias, Javier, y volvemos a Nuevo Régimen. Hay tiempos oscuros en los que los pueblos
ceden a la fascinación morbosa ante la maldad y deciden votar por sus verdugos. Demagogos que no esconden sus propósitos genocidas, bufones siniestros que terminan despojando de sus derechos más elementales a quienes votaron por ellos, criminales de la peor especie que presumen sus delitos, llegan así al poder. Esta peste de vileza, esta ceguera histórica, esta determinación suicida que hace a las naciones marchar por voluntad de las mayorías al matadero, se extiende ahora por América. Comenzó a esparcirse desde el norte con el triunfo de Donald Trump, que ha cimentado su carrera política en la autoexaltación de su propia villanía. Bajó luego hacia el sur con Milei en Argentina y se expandió casi por todo el subcontinente hasta Colombia, donde un abogado de narcos y paramilitares, un vil macho que cree y lo dice a las mujeres seres inferiores, terminará, si las impugnaciones no prosperan, como presidente. ¿Será que la democracia, como la razón y parafraseando a Goya, también engendra monstruos? Lo cierto es que los caudillos de la ultraderecha no saben ganar limpiamente. El caos en las calles que provocan, la violencia a la que incitan abierta y descaradamente, las crisis de inseguridad de las que son con el crimen organizado corresponsables, el odio que fomentan en los medios de comunicación que controlan, el miedo, la frustración y la desesperanza que esparcen con noticias falsas, oleadas de rumores y calumnias sus líderes de opinión y sus granjas de bots amplían su margen de ventaja. La plata que les sobra, las trampas electorales en las que son expertos y el apoyo de Washington que mendigan les aseguran la victoria. Todo esto, aunque a Ricardo Salinas Pliego, que quiere aplicarnos la misma receta, se le olvida, lo hemos sufrido ya en México. Ya nos gobernaron criminales como Salinas de Gortari, ya sufrimos a un bufón como Vicente Fox que traicionó a la democracia, a un demagogo como Felipe Calderón que por órdenes de Washington nos impuso su cruzada sangrienta después de robarse la presidencia. Ya nos gobernó un corrupto banal como Peña Nieto que la compró. La revolución de las conciencias nos protege, pero mal haríamos en cruzarnos de brazo. Es hora de ser como Claudia Sheinbaum Pardo, impecables e implacables. Ellos vienen por todo y a nosotros nos toca atrincherarnos en nuestros valores y convicciones, defender nuestra irreprochable legitimidad democrática y acompañar a una presidenta que gobierna con honestidad, entrega resultados y nunca se aleja del pueblo. Hay una nueva forma de despertar, con la mejor información para comenzar tu día. Música que te acompaña cada mañana. Entretenimiento, cultura y grandes historias. Salud, bienestar y cuidado de nuestro entorno. Todo en un solo lugar. Para empezar bien el día. Lunes, miércoles y viernes, 9 horas. Radio Televisión de Veracruz trae para ustedes Los Mundiales de México, miniserie de 4 capítulos donde se explora el impacto social, político y cultural de las Copas del Mundo de Fútbol celebradas en el país. Todos los jueves, del 18 de junio al 9 de julio, 20 horas, por la señal de TV+. Y continuamos con la noticia de que en Colombia Iván Cepeda reconoció el triunfo de Abelardo del Espriella en la contienda electoral.
El mensaje ocurre tras la definición oficial de los resultados, que ya lo platicábamos en un programa anterior. Había un PREP colombiano, unos resultados preliminares, en donde Cepeda decía: no los reconozco y voy a impugnar 57 urnas electorales, 57,000 urnas electorales. Y ahorita ya sale Cepeda, ex senador, con la noticia de que reconoce el triunfo del futuro presidente de ultraderecha en Colombia. Sí, con esta noticia se concreta un país más de América Latina que toma la decisión de irse a la extrema derecha. Esa es una parte muy peligrosa, Nazaret, y creo que lo que podemos rescatar de lo que dijo Cepeda es de que reconoce de que la diferencia entre lo que fue él y el candidato ganador de ultraderecha, Espriella, es menos de un punto porcentual de lo que es en términos electorales, la capacidad que tienen de elegir los colombianos, y que eso se ve reflejado en menos de 250,000 votos. Él está tomando la decisión política de que prácticamente la mitad del país votó por él, y que ese capital político que acumuló en la elección respecto a lo que fueron la defensa de sus propuestas de izquierda, de protección social, de educación gratuita, de apoyo a los sectores más desprotegidos, de soberanía política y energética de Colombia y de una menor dependencia respecto a las directrices de seguridad hacia Estados Unidos, él menciona de que va a hacer una gira por todo el territorio colombiano para tratar de argumentar por qué se debe de continuar con este modelo de proyecto para un siguiente proceso legislativo, para un siguiente proceso de elecciones locales y evidentemente para dentro de lo que va a ser el siguiente periodo presidencial, donde se va a buscar un nuevo proceso electoral para cambiar al jefe del Ejecutivo en Colombia. Y esta lógica me parece una medida muy inteligente, porque si se avienta el proceso de desgaste en un proceso jurídico, se puede dar la sensación de que no está aprovechando ese capital político. Eso por una parte. Otra, creo que Cepeda también está entendiendo la posición geopolítica que trató de Espriella de implementar respecto a que se le reconociera por parte de otros mandatarios de América Latina y de Donald Trump respecto a su triunfo, porque está consciente de que actualmente Estados Unidos trae una política de persecución política por las cuestiones de tratar de vincular a los opositores de izquierda que buscan el poder político en sus países en América Latina, y en este caso en América Latina, con casos del crimen organizado. Y ya había hecho el señalamiento durante muchas ocasiones Donald Trump de que el actual presidente Petro en Colombia estaba vinculado al narcotráfico. Colombia tiene una situación muy semejante a la de México. México, con Felipe Calderón del año 2006 en adelante, se habló que se estaba colombianizando, es decir, que estábamos agarrando una situación de falta de control territorial por parte del Estado mexicano y que ese territorio ya lo controlaban los grupos del crimen organizado, la parte de que la economía se estaba volviendo muy dependiente de la producción de drogas y la parte de que la generación de violencia que se estaba dando por parte de la población por el tipo de extorsiones que se le hace a la gente común en las calles, en sus negocios, o la diversificación del modelo de delincuencia más allá de la producción de drogas, como lo que puede ser extorsión, lo que puede ser robo de combustible, la trata de personas. Eso le pasó a Colombia en los 80s y 90s. Entonces, creo que en ese aspecto lo que está apostando Cepeda es mejor el capital político que acumulé, lo construyo durante los próximos años. Espero que las coyunturas de futuras implementaciones neoliberales y de extrema derecha que Espriella quiera poner en Colombia generen las condiciones para que más adelante él vuelva a retomar la política social que trató de implementar Petro durante su administración presidencial. Y que muy probablemente también Cepeda, viendo lo que está pasando en Venezuela, que se llevaron, raptaron, capturaron a Nicolás Maduro, y que entra esta presidenta interina y que empieza a ser sometida por Estados Unidos, y que al parecer no le queda de otra más que doblar las manos y decirle que sí a Estados Unidos ante todas las imposiciones arancelarias y propuestas que se vienen. También toda la imposición que tiene Estados Unidos con Cuba, y considero que podría ser bastante lógico que Cepeda hubiese no preferido que sucediera esa situación. Espriella es alto adorador de Donald Trump en su política de mano de hierro, de Bukele en su política de seguridad, donde dice vamos a encarcelar a todos, 1,000 cárceles para toda la población, y también de la política económica de Milei.
Pero hay algo que llama la atención y que lo vincula con México, que es que Espriella sacó un video grabándose tipo selfie diciendo, tío Richie, muchísimas gracias por la felicitación, estamos pendientes contigo acá en Colombia porque Colombia necesita tu inversión aquí en el estado colombiano, pero también necesitamos que haya muchos como nosotros allá en México. ¿Qué opinión te da al respecto y qué lectura le das acerca del 2030 en México, la relación con Espriella y todo el avance de la derecha en América Latina? Pues sí, es un anuncio muy peligroso para la parte colombiana porque también dentro de los mensajes que estuvo mandando, aparte de pedir inversión para el tío Richie que tenemos aquí en México, que también quiere ser aspirante presidencial para el año 2030, también ya hizo el señalamiento de que va a integrar a Colombia en el plan escudo de Donald Trump para combate al crimen organizado. Creo que podríamos analizarlo después de ver las declaraciones de Cepeda. Pues vamos a ver qué dice Cepeda al respecto y cómo es que reconoció el triunfo de Abelardo de la Espriella. Como lo anuncié oportunamente y en este estadio del escrutinio, he decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República. Lo hago como un acto de responsabilidad democrática. Lo hago para contribuir a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombianos. Lo hago porque creemos profundamente en la democracia y porque estamos convencidos de que las diferencias políticas deben resolverse mediante la participación ciudadana, el respeto a las instituciones y la deliberación pública. Como vemos, ahí está la declaración de Cepeda respecto a que reconoce el triunfo de Espriella y dejamos una parte muy interesante. Ya Espriella hizo el anuncio de que se va a integrar al escudo de defensa de América de Donald Trump, en donde prácticamente se va a unir Colombia a la subordinación de la política en contra del crimen organizado. Esta lógica tiene dentro de unas características muy peligrosas para la parte soberana de ese país, en donde Estados Unidos, a través de sus agencias, va a implementar la estrategia de seguridad. También Espriella ya había dicho en campaña electoral que plantea que aumente la cantidad de bases estadounidenses en territorio colombiano. Y una parte muy importante, la participación de las Fuerzas Armadas estadounidenses en territorio colombiano. Y esa parte es muy peligrosa, Nazaret, porque estamos viendo que se está configurando una serie de países en América Latina para que más adelante Estados Unidos presione a México para que se instalen bases en territorio mexicano, para que las agencias de seguridad puedan intervenir en operativos de tierra y para que Estados Unidos ponga la estrategia de combate al crimen organizado. Y si no se coopera, se nos va a acusar de terrorismo. Y que no solamente va a ser Estados Unidos el que ejerza la presión, ya lo dijo el candidato electo de Colombia, Espriella, que va a atacar y va a derrumbar todos los buques, aviones, naves, lo que se venga, que él suponga, no ha afirmado, que él suponga que tenga droga a la par como le está haciendo Estados Unidos. Y no dudo que también apliquen esas estrategias los diferentes países que están siendo sometidos por la presión estadounidense y que poco a poco están teniendo mayor injerencia en México, y que la injerencia estadounidense o la injerencia gringa es lo que más preocupa al actual proyecto de nación, y que gran parte de la oposición no lo está entendiendo, que están prácticamente vendiendo la patria nacional o la soberanía nacional a costa de solamente tener contento al gringo, que él se cree totalmente americano cuando América es un continente. Y creo que otra parte importante es que también dentro de este grupo de extrema derecha a la que se suma ahora Colombia con Espriella, es de que se pone en peligro los derechos sociales que se lograron durante la presidencia de Petro. A diferencia de otros países de América Latina, por ejemplo, Colombia ya ha tenido situaciones de extrema politización, con un periodo en donde hemos visto que Colombia ha tenido un conflicto armado con una guerrilla que durante 57 años estuvo operando en territorio como las FARC, como el Ejército Nacional de Liberación. Y la parte del narcotráfico también va a ser una parte muy importante de la discusión política, porque en ese contexto Espriella
va a empezar a implementar una serie de medidas que son violatorias tanto a los derechos sociales, porque va a empezar a plantear recortes presupuestales en beneficio de los sectores populares y clases medias para poder desviar recursos económicos a lo que es su esquema de propuesta de campaña que planteó, y que una de ellas es la construcción de megacárceles, la ampliación de armamento militar a las Fuerzas Armadas y obviamente tratar de implementar una lógica de reducción de impuestos a los sectores económicamente más poderosos, que al no haber una buena contribución de impuestos, evidentemente van a tener que quitar programas sociales, porque los programas sociales trabajan a partir de lo que es la recaudación fiscal. Y que todas esas propuestas coinciden con cada una de las personas que han estado al frente de los estados que ahorita están gobernados por la derecha, estados países, y que también coinciden con las propuestas de Ricardo Salinas Pliego, que pueden ser en algunas partes quizá tentadoras, pueden llamar la atención, sí, el decir, es que le está prometiendo que va a acabar con todo el crimen organizado, es que le está prometiendo que todos los criminales se van a ir a las cárceles y nunca jamás van a salir de ahí y ya no van a tener derechos humanos. Pero más allá de ese discurso retórico que puede ser sí vinculante o tener cierta afinidad con la sociedad, también puede ser gran parte de un estado de excepción, que es la suspensión de las garantías y de los derechos humanos que tenemos al menos en México y que también se tienen en gran parte de América Latina, pues porque se tiene firmado con la ONU y con la UNESCO. Sí, porque hablamos de que si su modelo de seguridad va a ser el de Bukele, Bukele puede tener esos niveles, entre comillas, de seguridad en Salvador, porque prácticamente ya ha gobernado por muchos meses en un estado de excepción, en donde no se respetan las garantías individuales, y en ese punto es una parte muy importante a destacar, porque estamos viendo que es una extrema derecha que va de la mano con la violación a los derechos y garantías individuales que se reconocen en todo el mundo. Pues vamos a ver qué pasa a partir de la toma de protesta de Espriella, cuáles son las medidas que toma y cómo estas medidas tienen quizá vinculación o relación con Estados Unidos y también cómo pueden impactar en México. Vamos al siguiente análisis. Brasil y México concentran el 62% de la inversión extranjera en América Latina, esto en 2025. Ambos países se consolidaron como los principales polos económicos de la región. México se consolidó como uno de los principales destinos de inversión extranjera directa en América Latina durante el 2025. De acuerdo con información que dio a conocer el martes la Comisión de Economía para América Latina y el Caribe, en el informe llamado La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2026, navegando el nuevo contexto global, el país captó el 22% de toda la inversión extranjera que recibe la región, ubicándose en el segundo lugar únicamente detrás de Brasil, que concentró el 40%. En conjunto, ambas economías absorbieron el 62% de los capitales internacionales que llegaron a América Latina y el Caribe. El informe destaca que México recibió 37,000 millones de dólares en inversión extranjera directa durante el 2025, impulsado principalmente por los sectores de manufactura, energía y servicios. Las cifras reflejan el peso estratégico de la economía mexicana en la región y su capacidad para atraer capital internacional. Según el reporte citado por Sin embargo, México se mantiene como uno de los mercados más relevantes para la inversión productiva, consolidando su posición como una de las principales economías de América Latina. ¿Cómo se explica que Brasil acapare el 40% de la inversión extranjera y México solo el 22% en una región como América Latina y el Caribe, que es conformada por 33 países? Adicional de que esto fue en 2025 y todavía no se tenía el acuerdo que acaban de firmar, que platicábamos en el primer bloque, de Petrobras y Pemex. Es correcto. Los dos gigantes de América Latina, México y Brasil, representan una población muy importante en términos de lo que representan los 500 millones de habitantes que están en América Latina y el Caribe. Ese peso económico evidentemente los ven los capitales extranjeros para la selección de lo que es el proyecto de invertir. Prácticamente se tiene especulado 194,000 millones de dólares en toda la región. Entonces, si nos damos cuenta que Brasil concentra el 40%, pues se puede explicar con la parte que tienen 230 millones de habitantes. México concentra el 22% porque nosotros tenemos 130 millones de habitantes, pero la realidad es que también la historia política, tanto de Brasil como de México, nos dan una explicación de por qué tienen una ventaja más allá de la población. Evidentemente es importante la capacidad de futuro potencial mercado que va a haber aquí para los capitales extranjeros, pero la realidad
es de que México comparte 2 proyectos de desarrollo industrial que todavía han sobrevivido a los periodos neoliberales de los 80s, 90s y parte de los 2000. ¿Por qué? En México, durante lo que fue 30s, 40s, 50s y 70s del siglo XX, los gobiernos posrevolucionarios tenían un proyecto benefactor en donde trataron de crear una industria nacional con capacidad de sustituir las importaciones para que nosotros pudiéramos tener la lógica de poder atender un mercado común mexicano respecto a productos de primeras necesidades, cuestiones industriales. Es cuando entra el modelo de sustitución de importaciones, se da también lo que se le conoce como el milagro mexicano, por eso, pero a la par de que estaba muy cerrada la economía, después del milagro mexicano se vino el declive económico y que muchas familias mexicanas se vieron afectadas por ese modelo de sustitución de importaciones. Sí, porque cuando, en parte sí y en parte no, porque por ejemplo, con el proceso de la sustitución de importaciones, se dio el proceso de que dentro de una situación de un modelo económico industrial, se cambiaron los modelos de producción que se tenía en México. México antes de los 30 todavía una sociedad rural y principalmente enfocado en términos económicos agrario. Entonces, cuando se hace este modelo económico del Estado benefactor que va de la mano con la industrialización, con el propósito de sustituir importaciones de productos básicos de la canasta básica, de algunos componentes de la vida diaria y que se requieren procesos industriales, por ejemplo, electrodomésticos, automóviles o la producción de grandes textiles, pues México le apostó a crear una industria nacional mexicana y fue precisamente en esta etapa donde creció la clase media y la población a manera urbana. Y que es en donde se vio la mayor presencia de marcas mexicanas y que en las personas mayores que les tocó quizá vivir en esa época podrán recordar que durante esos años hubo grandes marcas mexicanas con presencia nacional, por ejemplo jeans, tenis, zapatos, playeras, ropa, que era lo principal, lo textil que estaba durante ese modelo de sustitución de importaciones. Y esa parte también la tuvo Brasil. Brasil, a pesar de tener una dictadura, una de sus características es que era nacionalista y esa dictadura salió al sector empresarial industrial de la nación sudamericana y empezó un proceso de protección del mercado interno, un proceso de protección a las industrias brasileñas y que incluso a pesar de que llegaron gobiernos neoliberales a Brasil después de lo que fue la transición a la democracia, los militares todavía tuvieron una fuerte presencia en la parte de la planeación económica para seguir aliados a lo que es el sector industrial brasileño para proteger lo que es la producción nacional de estos bienes y servicios que se requiere para cualquier tipo de población a nivel global. Entonces, estas 2 características que tiene México, tanto la parte del periodo de los 30s a los 70s y la parte de lo que fue la dictadura militar de Brasil, que podríamos decir que viene de los 40s hasta los 70s, son las bases que actualmente rescata la administración de Claudia Sheinbaum y que ha rescatado Lula da Silva en sus 2 primeras administraciones presidenciales y en este tercer periodo que tiene, porque se sabe de que son los gigantes del continente latinoamericano y del Caribe. Entonces, bajo este esquema, es importante también entender que lo que reporta el CEPAL es de que se está dando un cambio precisamente en el modelo internacional de la producción, en el modelo internacional de intercambio comercial y en el modelo internacional de la protección de mercados. En los 70s, 80s, 90s y parte de los 2000, el modelo predominante con la implementación del neoliberalismo después de Reagan y de Thatcher, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido y posteriormente ya en toda la región de América Latina, la realidad es de que se apostó a que los países se descentralizaran, se fueran las industrias a otras regiones más baratas. Pero actualmente vemos que el neoliberalismo va a la baja y otra vez está un proceso de protección de mercados. Y lo que dice el informe de la CEPAL es una parte muy importante porque dice que otra vez está regresando a la lógica de que cada uno de los países va a hacer protección respecto a sus mercados nacionales de producción. Y esta parte es muy importante porque decía que antes de lo que fue el cambio del 2010 para adelante, solamente había 20 países que eran proteccionistas. Actualmente ya son 50 países y dentro de esos países que ya entraron en la lógica proteccionista de su industria nacional es precisamente el principal promotor, Estados Unidos, en donde Donald Trump implementó en todo el mundo una serie de aranceles de acuerdo a cada país que tenía exportaciones hacia Estados Unidos para tratar de producir
en Estados Unidos lo que trataban de importar de otras zonas. Con todos los movimientos geopolíticos que se están dando, con todas las crisis internacionales entre los dirigentes de cada país, ¿crees que este fenómeno que se dio en 2025, donde México y Brasil lideraron las inversiones, fue algo aislado o puede permanecer en el tiempo o puede simplemente ya no existir o ya no estar presente derivado del cierre de cada una de las economías? Tanto Brasil y México tienen dos coyunturas diferentes, pero que deben de ser inteligentes tanto Lula como Sheinbaum. Sheinbaum, dentro de lo que es su proyecto de los 15 polos del bienestar, trata de atraer a la industria estadounidense que va a abandonar Asia y que dentro del esquema de la renegociación del TEMEC quiere que esas empresas, en lugar de que se instalen en Canadá o en la matriz estadounidense, vengan a México, con la lógica de que nosotros tenemos una cadena de producción y un tratado de libre comercio. Bueno, esa parte es en donde México se tiene que adaptar para la parte de explotar esta tendencia de grandes inversiones y en donde, por ejemplo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el año pasado que llegaron 36,000 millones de dólares a territorio mexicano. Pero en el caso del resto de América Latina la cosa no es igual, porque precisamente en el periodo neoliberal, China se convirtió en el principal socio comercial de América Latina y entre ellos el principal socio comercial precisamente es Brasil. Entonces, la lógica que se viene para Brasil y para el resto de América Latina, quitando México, es de que se viene una disputa feroz en términos geopolíticos entre China, que se convirtió en 10 años en el principal socio económico y comercial de América Latina, quitando México, y que Estados Unidos ya hizo el anuncio con la doctrina Monroe, en donde ya le avisó a China de que viene a recuperar su zona de espacio de influencia económica y política en América Latina. Entonces, ya hemos visto los primeros conflictos entre China y Estados Unidos en territorio latinoamericano. Por ejemplo, la presión que le dio Estados Unidos a Panamá para quitarle las concesiones en el canal a China, a empresas chinas, y la parte de la presión que tiene ahora Perú, porque Perú hizo el puerto más grande de conexión de Latinoamérica con el mercado de China. Entonces, esa parte es muy peligrosa porque Brasil tiene como principal socio comercial a China, es uno de los principales socios y activos de lo que son los BRICS, y a la vez está la presión de Estados Unidos que quiere poner un candidato como Bolsonaro para que saque a las empresas chinas que se tienen en territorio brasileño. Entonces, ¿por qué si Estados Unidos trae pleito con China, se reunieron ambos presidentes? Porque también China le está metiendo presión económica a los intereses estadounidenses. Pues muchísimas gracias, Javier. Esto fue Nuevo Régimen. Nos vemos en la próxima emisión. Javier, ¿algo que quieras comentar, decir, platicar? Nazaret, un placer estar aquí contigo, Nuevo Régimen, agradeciendo a todo el público que nos viera, a nombre de todo el equipo que tenemos aquí en el estudio y por supuesto al equipo que tenemos en cabina. Muchísimas gracias, Javier, gracias a todas y todos los que hacen posible esto. Esto fue Nuevo Régimen. Nos vemos en la próxima emisión con más información, debate y contexto.